una producción original de Invierne Corp y Ojo con STD. Inteligencia económica, enfoque y objetivos, observaciones de sentido común y con fines prácticos de las tendencias y temas económicos del día a día, conducido por José Manuel Serna. Amigos de Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybro Petit, en una producción de Invierne Corp, vamos a conversar de inmediato con el profesor José Manuel Serna en su programa Inteligencia Económica. Él tiene como invitado al estadístico y especialista en encuestas Félix Seijas. Para ustedes, pues es más que conocido en Venezuela. En América Latina creo que también repercute en sus pronósticos en muchas áreas. Y bueno, yo dejo a José Manuel que le dé inicio al programa y luego en el momento que me corresponda haré algunas preguntas, pero el tema es de ustedes dos, así que adelante. Aló, buenas tardes. Eh, hoy estamos frente a una nueva posibilidad de acercamiento a comprender cómo funciona una sociedad y hoy nos vamos a acercar un poco al mercado político. Eh, Hoy en día los procesos políticos no son, no son nada fáciles, dependen mucho del conocimiento de las tendencias de la población, de las preferencias, etcétera, etcétera. Y aun cuando la política se vea muy convulsionada, hoy en día es mucho más importante para cualquier proyecto político estar al tanto de qué es lo que quiere la población. En este sentido, hoy vamos a entrevistar a Félix Seijas, quien es un estadístico de muy sólida formación, tiene un doctorado en Inglaterra en estadística, trabajó un tiempo en los SEI, hoy en día dirige una empresa suya de investigación estadística y queremos conversar con él sobre cómo se ven las cosas en Venezuela, cómo van los procesos, cómo ha sido, cómo fue lo que ocurrió con esta gran sorpresa de los resultados de las primarias, y bueno, y algunos otros temas relacionados con su área que es muy amplia, porque Félix también trabaja mucho y trabajó mucho tiempo en, en la parte estadística de estadísticas nacionales, estadísticas económicas, etcétera. Bienvenido, Félix. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus actividades? ¿Cómo te sientes? Muy bien, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Ok. Bueno, mira, o sea, hemos visto que en materia electoral reciente, el proceso de las primarias, aparte de todas las implicaciones políticas, desde el punto de vista técnico, fue una sorpresa para mucha gente. Había pronosticadores que no daban esos resultados. Y tenemos entendido que algunas empresas, incluso la tuya, estuvo bastante atinada y probablemente, bueno, yo sé que tú eres muy acucioso como profesional, eres muy prolijo usando los métodos. Nos gustaría saber un poco de cómo fue que viste la cosa y cómo, si es posible, cómo ves la tendencia en alguna forma en América Latina. Parece que hay algunas tendencias al cambio en cuanto a las inclinaciones de la población. No sé si quieres aventurarte un poco en eso. En todo caso, háblanos un poco de tu experiencia reciente con el seguimiento de las primarias y esas cosas que yo, desde el punto de vista de la economía, creo que son muy importantes. Bueno, la sorpresa se entiende, ¿no? Se entiende porque veníamos de un país en el que, bueno, después de muchos años de altas expectativas que luego la gente sentía que no se cumplían, y bueno, el ánimo fue mermando, el ánimo golpeado año tras año, la gran estructura movilizadora, opositora, que era la Mesa de la Unidad Democrática, se desdibuja hacia finales del año pasado y no solo se desdibuja, sino que además esto sucede de una manera muy aparatosa, ¿no? En los medios de comunicación, frases y palabras de unos líderes contra otros. Entonces, esto hace que por primera vez en muchísimos años, luego de la Coordinadora Democrática, luego de la Mesa de la Unidad Democrática, por primera vez en muchísimos años,
bueno, los venezolanos se encontraran con que no existía esa plataforma, esa estructura grande que pudiese dirigir las acciones de la oposición. Y la gente muy clara en que sin una plataforma de ese tipo, sin una estructura sana de ese tipo, bueno, difícilmente se puede enfrentar a un gobierno que controla todas las instituciones y que controla bueno, también entre las instituciones, pues la fuerza militar. Entonces, claro, con este ánimo en el piso, pues poco se podía pensar porque era la realidad hacia finales del año pasado, ¿no? La gente en nuestros estudios cualitativos, la gente ni siquiera recordaba que venía una elección, no sabía, no lo tenía en el radar, que una elección presidencial venía en cuestión de 2 años, ¿no? Ahí en los estudios cualitativos lo primero que encontrábamos eran reacciones de sorpresa, ¿no? La elección en el 2024, tan pronto. Bueno, era algo que no estaba en el ambiente, el ánimo bastante bajo. Así entramos en un año 2023 en el que, bueno, poco a poco esta idea de la primaria fue rescatando aquello. Es decir, no solo la gente empezó a enterarse que una elección presidencial estaba pronto, sino que además con esto que empezó a ocurrir de la primaria, la gente empezó a sentir que otro movimiento opositor, con estructura o sin estructura, de una manera etérea o como sea, pero la gente sentía que había un movimiento que estaba tratando de rescatar esas ideas unitarias, que estaba tratando de llegar a un candidato único, y esto significaba que se estaban tratando de poner de acuerdo, poniendo de nuevo la unidad, que es el gran concepto del opositor, del votante opositor, la unidad poniéndola como protagonista. Entonces, esto empieza a levantar el ánimo de la gente, empieza a generar curiosidad en algunas personas se anotan de manera inmediata allí, otros pues lo miran con más escepticismo, pero sin embargo el interés allí crecía. Entonces, sí, se fue sumando gente a esta idea y al final, bueno, ya más o menos a partir de marzo, abril, ya se empieza a disparar, incluso las ganas de votar y también la curiosidad por aquello que va a suceder. Es decir, no todo el que tenía curiosidad y quería que aquello saliera bien, iba necesariamente a votar por el escepticismo, pero estaba a la expectativa de qué era lo que iba a ocurrir. Es decir, este movimiento nuevo que yo quiero que suceda, que significaría una esperanza para las posibilidades de lucha por el cambio político, viene en serio, va a terminar de cuajar o va a colapsar como otros intentos entre peleas y desacuerdos. Entonces, bueno, allí estaban las grandes expectativas. Ese nivel de participación era un nivel de participación esperado, lo que terminó ocurriendo, que es un buen nivel de participación desde cualquier punto de vista, porque recordemos que era una primaria, y en una primaria en el mundo, Vota pues poca gente. nunca se registran porcentajes tan altos de participación. En la Exacto. misma primaria de 2012 de la oposición, en un momento estelar para la oposición, ninguno de los nombres de los liderazgos estaba desprestigiado ni tenía ningún tipo de atributos negativos importantes. Bueno, en aquel momento, muy estelar de nuevo, eh, todos los candidatos habilitados excepto uno, es decir, el panorama era muy favorable a la participación en la primaria y participó el 16%, es decir, 16% es una cifra importante. Bueno, nadie podía esperarse que iba a suceder algo más allá de esa cifra, por supuesto, ni siquiera que se iba a llegar a esa cifra. Entonces, sí, la cifra se terminó registrando una cifra importante, pero es más importante no solo en lo cuantitativo. Nosotros tratamos siempre de resaltar el carácter cualitativo de esa cifra. Es decir, no era solo cuántos votaron, era el ánimo y lo que había detrás de esa gente que votó, que contagiaba y era reflejo de los que no votaron, pero que veían con buenos ojos aquello que iba a ocurrir. Entonces sí, Exacto. al final tuvimos, por eso yo hablaba siempre de la punta del iceberg, ¿no? Lo que terminamos viendo ese domingo fue la punta del iceberg. Debajo de eso hay una masa de gente que Hay quiere mucha gente que también. delega, que delega en los Sí. demás, que delega en los demás el voto y dice, bueno, yo voy a votar cuando sea realmente decisivo. Es lo que pasa, ¿no? La economía del En este voto que se aspecto. llama, ¿no?
Economía del voto, sí. No sé si quieres preguntarle algo tú, José Antonio, que tú estás todos los días con estas cosas del lado político y es bueno que también aproveche esta oportunidad. Sí, me gustaría que Feli me aclarara si dentro de las investigaciones que él logró hacer, el parámetro decisivo estuvo en las regiones o en las capitales, en los centros más poblados de los estados, o se extendió hacia los pueblos, porque yo vi gente votando en Puerto Píritu, en Urica, en pueblos que no me imaginé nunca, y la población entera estaba en la calle. Y estaba en la calle en momentos en que ni siquiera hay medios que les den acceso a la información precisa. O sea, ¿qué factor crees que influyó en que la respuesta haya sido de esa naturaleza? Bueno, lo que influyó fue precisamente ese renacer de una esperanza que estaba perdida. Las energías siempre han estado allí, no estoy hablando que la energía se había disipado, la energía siempre está allí, pero está en un estado latente, esperando que haya cables conductores para fluir. Cuando sientes que no hay esos cables conductores, aunque la energía esté allí, bueno, el ánimo cae, tu misma autoestima cae, tu percepción de que puedes hacer algo por el cambio se debilita. Entonces, cuando surge esta nueva esperanza, digamos, aquello, bueno, rápidamente empieza a invadir a todos por igual. Al principio era algo muy de clase media y media alta. Con el tiempo, esto cambió. Con el tiempo, esta idea se extendió hacia todas las clases sociales, se extendió hacia todos los grupos etarios, se extendió también por todo el territorio nacional. Entonces teníamos, por supuesto, este gran deseo de cambio pues, se sustenta en la crisis que vivimos, ¿no? Una crisis que ha golpeado a todos por igual. Ya en los estudios, bueno, el tema de servicios, por supuesto que es una preocupación, el tema de escasez es una La crisis preocupación. económica, la crisis Sí, económica. el tema de la inseguridad, todo esto es preocupación, pero ya todo se asocia con el tema económico. Es decir, el tema económico pues hace que los servicios colapsen, el tema económico hace que tenga menos oportunidades de acceso a la educación, el tema económico hace que tenga menos oportunidades de acceso a la salud. Eso es lo que la gente percibe. Y cuando tú no comes, todo lo demás queda en un plano ¿Cómo queda, secundario. perdón cómo queda la diáspora que se mantiene, digamos, en crecimiento como expresión de toda esta clima que me parece que hoy te veo hablando mucho del aspecto emocional y psicológico, me parece bien interesante ese enfoque y yo creo que la salida de la gente que ya es una especie de sangría que está sufriendo Venezuela no se detiene en el 2023, ha continuado y eso me imagino que también es una respuesta que afecta mucho a las personas, porque pierden contacto con su familia, etcétera. Sí, ¿no? Y también a la economía, ¿no? La voracidad que existió en algún momento, es decir, empresas compitiendo por talento humano, pero ya entre ellas, ¿no? Quitándole gerentes una empresa a la otra. Todas estas cosas las empezamos a ver y han continuado, se han exacerbado. Pero la parte de la diáspora tiene el impacto de orfandad, ¿no? Estamos hablando, alguien una vez escuché la expresión el país de los abuelitos, y tiene mucho sentido porque se han ido muchos hijos con sus hijos y los padres quedan acá. Entonces, la cantidad de abuelos que no conocen a sus nietos, nietos que han nacido fuera del país o que se han ido muy pequeños, bueno, es grande. Eso es un golpe emocional a una sociedad que no estaba acostumbrada a emigrar, estaba acostumbrada a Y crecer donde la juntos, ¿no? familia es muy unida, muy cohesionada. El El sistema de concepto de vida familia venezolano es muy familiar. es muy importante. Primero tenemos sangre latina y el latino tiende a ser de esa manera. Y de Sí. nuevo, Venezuela es un país en el que la gente no emigraba y eso nos hizo ser muy centrados en la familia, en siempre vernos, en siempre estar juntos. En una fiesta familiar termina siendo fiestas patronales de 2 fines de semana seguidos. Es decir, un ambiente muy bonito en el que crecimos, en el que nos acostumbramos y bueno, que ahora se ha Así es. visto roto. Por otro lado, el impacto de la diáspora
también tiene, bueno, primero, en cada crisis hay oportunidades, ¿no? Y ese contacto de venezolanos fuera del país, en diferentes instituciones, en diferentes ámbitos, bueno, es algo que también nos puede enriquecer y lo podemos usar como una Claro, ventaja en el claro, futuro. hay una sinergia nueva. Hay una sinergia nueva y estamos en espacios que antes quizás no estábamos con tanto protagonismo, en este momento lo estamos. Claro. Esto es algo que hay que aprovechar también cuando las condiciones estén dadas para ser aprovechadas, por supuesto. Y por otro lado, y el la intercambio diáspora económico también. también, o sea, el trabajador que está afuera y le puede enviar a la familia dinero, eso también ha influido mucho en esta nueva realidad en la cual ya la diáspora probablemente tiene una parte negativa de que no estás con tu familia, pero tiene la parte positiva de que hay buenas expectativas de sostenerse, etcétera, ¿no? Ese era el segundo punto positivo, positivo, pero por supuesto dentro de todo lo negativo, ¿no? Porque Ajá. es un punto que no debería ser necesariamente positivo, sino debería ser algo Mm. normal, pero en este momento tiene un impacto importante, que son las remesas, es decir, el dinero que los que están afuera pueden mandar hacia adentro, porque tiene un impacto primero en la economía. No es que sea un impacto grande, y los economistas lo repiten una y otra vez, no es que ese sea el gran, lo que mueve todo el, Pero ayuda. no, pero es que yo, de nuevo, así como dije que con la primaria más importante era lo cualitativo que lo cuantitativo, creo que en este caso también es más importante lo cualitativo que lo cuantitativo. Está bien, el impacto en la economía de las remesas es pequeño, pero el impacto a nivel de los hogares más necesitados es grande. ¿En qué sentido? ¿O cuál es el impacto que puede esto tener? El gobierno necesita reconectar con la gente, necesita activar a su lado crítico que se le ha desactivado. Y la única manera que tiene en este momento de hacerlo es de una manera clientelar, es decir, es tratando de, bueno, transferencias, la bolsa CLAP de nuevo fortalecida y otro tipo de transferencias. Bueno, estas transferencias se hacen menos importantes cuando esas familias pequeñas tienen algunas remesas. Esas remesas pueden ser pequeñas, pero es que también lo que Lo le da el más gobierno es muy valioso. grande. Sí. Claro, pasan a ser muy valiosos, así como una bolsa CLAP, que en Claro. dinero es nada, es muy importante para un hogar. Bueno, una remesa, por muy pequeña que sea, pasa a ser importante para ese hogar. Lo hace menos dependiente de la dádiva del gobierno y esto le pone la tarea al gobierno un poco más difícil, ¿no? De gente que está molesta con ellos, que es crítica hacia ellos. Bueno, en la medida en la que tú eres un poco menos dependiente, más pones Mira, además en duda sí, que esto que te está Bueno, dando el gobierno sea algo de lo que puedes vivir en el tiempo, porque sabe que son cosas que vienen en un clima electoral, luego se desvanecen, claro. etc. También hay bueno, un tema que es que las expectativas racionales, que funcionan mucho en economía, funcionan también en política. Yo creo que uno de los temas que yo le propondría a los estudiantes de economía hoy en día es ver cómo la hegemonía comunicacional que se logró durante más o menos 15 años, desde que la planteó aquel ministro de Chávez hasta hace 2 o 3 años, funcionó. Es decir, primero que acabaron con todos los medios de comunicación, cerraron todos los medios de comunicación y hubo como una especie de velo, bueno, típico de los gobiernos comunistas. Sin embargo, en este último año y con las primarias, esa hegemonía comunicacional se rompió. Y no sé cómo interpretar eso, porque creo que funciona allí algo espectacularmente revelador. Es decir, no sé si son los celulares, todo el tema de las redes sociales, pero algo funcionó allí. Con respecto a los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, sigue esa hegemonía comunicacional. Es decir, no todos los medios están en manos del gobierno, pero muchos están cooptados por el gobierno de diferentes maneras, ¿no? Y censurados por el gobierno. Quien va a una entrevista en una emisora en Venezuela, lo primero que hacen es ponerte al frente palabras que no puedes decir, por ejemplo, o temas que no puedes mencionar. Entonces, claro que hay un trabajo de censura fuerte. El asunto es que estamos en el siglo XXI y ya bien adentrado en el siglo XXI. Ya la cuarta parte del siglo XXI la hemos vivido prácticamente. Y las cosas cambiaron, ¿no? Es decir, hemos hecho estudios muy importantes sobre la manera en la que la gente se informa. Un estudio que se hizo para Gumilla, otros estudios que se han hecho para otros clientes. Y
el tema es que los nuevos esquemas de información son menos dependientes de estos canales tradicionales como televisión y radio. Es decir, Exactamente. Sí. la gente, cómo la gente construye su verdad, cómo la gente al momento de informarse lo construye. Nosotros le pusimos el nombre de un Frankenstein. Es una especie de Frankenstein. La gente primero escucha algo por el medio que sea. Bueno, inmediatamente lo pone en duda y pasa a tratar de confirmarlo. Se mete en Twitter, se mete en otra red social, llama a alguien, empieza a buscar. Y en la medida en la que va encontrando información de diferente tipo, contrasta una con la otra, bueno, así va armando sus pedacitos y termina entonces él sintiendo que, bueno, que la información y la verdad la ha conseguido, pero la ha conseguido a través de pedazos de diferentes medios, de diferentes formas, donde incluso el boca a boca funciona de una manera importante. La gente dice que Twitter no tiene mucha penetración, y es cierto, en porcentajes, Twitter no tiene mucha penetración, pero de nuevo, más importante es lo cualitativo que lo cuantitativo. El tema es que en Twitter están personas que los demás consideran personas calificadas para decirte algo. Es decir, en Twitter quizás no está toda la familia y no está la abuelita y no está, pero seguramente el jefe de familia o la jefa de familia está en Twitter porque es la persona más... Hay como una especie de redistribución del poder comunicacional, es decir, de los monopolios que había con las emisoras de radio y televisión, pasamos a una cierta dispersión, donde hay lo que llaman ahorita los influencers, ¿ok? Hay influencers que tienen muchos seguidores, e incluso hay influencers en redes más pequeñas, en tu grupo familiar o en tu grupo de trabajo o en la universidad, en fin. Eso implica que de aquella hegemonía se pasó a una especie de democracia muy particular de información, creo yo, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, bueno, así es. Entonces, no, nos quedan 2 minutos, Félix y José Manuel, para terminar, porque voy a una nueva entrevista ahora con Cuadernos Políticos. Si me están oyendo, pues para redondear allí. Ok. Ok, bueno, si quieres, vamos a terminar con esto. Ya tenemos que terminar el programa. Que vamos a quedar pendientes, Félix, te voy a agradecer en una nueva. Yo no sé, yo me dijiste que no tenías mucha información de Argentina, pero Argentina, Brasil, México, etcétera, muestran algunas tendencias cambiantes que pueden estar influyendo en Venezuela también. Yo creo que lo que va a pasar en Argentina el domingo va a influenciar mucho lo que pueda pasar en lo inmediato en Colombia, en Brasil y quizás en Venezuela. Bueno, creo que Félix ha sido bien esclarecedor en cuanto a los resultados que hubo, a las proyecciones que todavía hay que empezar a manejar, porque el trecho que queda por recorrer para que se consolide la candidatura que se logró en la primaria requiere un trabajo político adicional y de mayor acercamiento. Me imagino Sí, que... pero vamos a ver qué dice Félix y cerramos, ¿no? Sí, correcto. Porque ya no te queda tiempo. Félix, por favor. Sobre el tema Venezuela y las candidaturas. Sí. El último que estábamos. Sí. Sí, bueno, no, ahí viene, fíjate, lo importante aquí es que el gran candidato se llama la unidad. Okay. Es decir, ocurra lo que ocurra, tiene que ser un ambiente unitario. El nombre que termine siendo el candidato unitario tiene que tener ese velo unitario. Es decir, si no habilitan a quien ganó la primaria, pues todo lo que ocurra para no renunciar a la elección y competir allí tiene que transitar por ese velo unitario. Y eso hay que construirlo desde este instante. Ya tiene que estarse construyendo, no se puede esperar que llegue ese momento rápidamente. Lo importante es crear un ambiente de confianza, un ecosistema de confianza entre todos los factores que intervienen en ese ámbito unitario. Si esto se logra, pues cuando llegue ese momento, las decisiones se tomarán en sana paz y esa idea unitaria se va a preservar, sea el nombre que sea el que termine inscribiéndose para la elección. Bueno, vamos a seguir escalando todas esas rutas y esperar que también la comunidad en general de Venezuela, adentro y afuera, de alguna manera pues se siga identificando con esa causa unitaria de la que tú hablas, y esas mediciones es necesario que las estemos haciendo con frecuencia para ver si se disipa o se fortalece, ¿de acuerdo? La unidad como tal. Entonces, bueno, estaremos pendientes de tus próximas mediciones
y de seguir teniendo programas contigo que sean esclarecedores como el de hoy. Un abrazo, muchas gracias. Un placer. Hasta luego, José Manuel, gracias. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV. Inteligencia económica, enfoque y objetivos, observaciones de sentido común y con fines prácticos de las tendencias y temas económicos del día a día. Conducido por José Manuel Serna, analista de economía y finanzas, consultor y docente economista. Nuevos episodios todos los jueves por este mismo canal. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.